Hola, bienvenidos. Hoy tejeremos a Garfield. Está tejido con hilaza a la abuelita y con un gancho de 2.75 milímetros. Te dejo la lista de materiales y abreviaciones. Las piernas y los brazos son movibles. Al ser movibles las piernitas lo puedes sentar. Este Garfield mide aproximadamente desde su orejita hasta su piecito 16 centímetros. Espero les guste y comenzamos. Comenzaremos con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado. En la segunda vuelta tejeremos 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Esta serie la vamos a volver a repetir. 1, 2, 3 y el aumento. Terminamos la vuelta con 10 puntos. No olvides siempre marcar el primer punto de cada vuelta para no perdernos. Y de la vuelta 3 a la vuelta 4 tejeremos 10 puntos, sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar cada vuelta con 10 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. En el siguiente punto por la hebra delantera vamos a tejer 3 medios puntos juntos sin cerrarlos. Llevamos 1, 2 y el tercero. Estos 3 medios puntos los vamos a cerrar con una cadena. Seguiremos tejiendo, que serían 7 puntos para terminar la vuelta. En la vuelta 6 vamos a hacer una disminución. Vamos a brincar 2 puntos, que son los 2 puntos del pulgar. Nos pasamos al tercero y ahí vamos a hacer una disminución. Ahora tejeremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total de la vuelta son 7 puntos. Así es como se vería el pulgar de nuestra manita. De la vuelta 7 a la vuelta 10 tejeremos sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar las vueltas con 7 puntos. Rellenamos nuestro brazo con un poquito solamente en la manita, dejamos libre el brazo. Cortamos hebra larga para coser después y cerramos nuestra pieza con aguja. Para el piecito tejeremos 6 cadenas y en la segunda cadena vamos a tejer un aumento. Ahora tejeremos 3 puntos. 1, 2 y 3. En el último punto vamos a tejer 4 puntos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejeremos 2 puntos. 1 y 2. En el último punto vamos a tejer un aumento. En total de la vuelta tendremos 13 puntos. En la vuelta 2 tejeremos un aumento, que son 2 puntos en un mismo punto. 1 y 2.
Vamos a marcar el aumento y ahora tejeremos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer 2 aumentos. Este es el primer aumento. Tejemos el segundo. Ahora tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta con un aumento y en total de la vuelta serían 16 puntos. De la vuelta 3 a la vuelta 4 tejeremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar cada vuelta con 16 puntos. No olvidemos marcar siempre el punto de inicio de cada vuelta para no perdernos. En la vuelta 5 tejeremos 4 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y 4. Haremos una disminución y ahora tejeremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos otra disminución y terminamos la vuelta con 2 puntos. La vuelta nos quedaría de 14 puntos en total. En la vuelta 6 tejeremos 3 puntos, marcamos siempre el primero, 2 y 3. Hacemos una disminución. Ahora tejeremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos otra disminución. Y terminamos la vuelta con un punto. En total son 12 puntos la vuelta. En la vuelta 7 vamos a tejer punto por punto sin aumento ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 8 tejeremos una serie de un punto y una disminución. Ya marqué el primer punto y esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta con 8 puntos. En la vuelta 9 tejeremos punto por puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 8 puntos. Rellenamos el piecito, no lo rellenemos ni muy poquito ni tampoco que se abran los puntos. Cerramos nuestra pieza con aguja por las hebras delanteras. Vamos a tejer la pierna y la vamos a ribetear en la vuelta 9. Vamos a enganchar la hebra y hacemos una cadena. Esta cadena no va a contar. Vamos a hacer un punto y este punto lo vamos a marcar. Lo marcaremos para no confundirnos con la cadenita que hicimos cuando enganchamos la hebra. Tejeremos el segundo punto tomando un punto hacia arriba. Vamos a tomar el siguiente, pero lo vamos a tomar inclinado hacia arriba. Y este sería el tercero. En la vuelta 7 tejeremos otro punto que sería el cuarto. Vamos a ir bajando y lo vamos a tejer el quinto inclinado. El sexto lo vamos a tejer hacia abajo.
y hacemos el último punto tomando el lugar de la cadenita y cerramos nuestro punto. En total de la vuelta tendremos 7 puntos. De la vuelta 2 a la vuelta 7 tejeremos 7 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Así se vería nuestra piernita. Cortamos hebra larga para coser. Cerramos la pieza con aguja por las hebras delanteras. Metemos la aguja y la sacamos por la vuelta 7 de un costado de la piernita. Vamos a bordar los dedos en color negro. Vamos a pasar nuestra aguja en la vuelta 3. Vamos a bordar los deditos del pie en color negro. Pasaremos la aguja por la parte de arriba de la vuelta 3 y nos llevaremos el hilo hacia abajo contando 3 vueltas también. Sacamos a 2 puntos de distancia del primer dedo que bordamos. Llevamos nuestro hilo hacia abajo a 3 vueltas también. Lo llevamos hacia atrás, cortamos hebras y escondemos. Bordamos la segunda piernita y así es como se vería. Tejemos un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 tejeremos 8 aumentos, 2 puntos en un mismo punto hasta terminar la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 3 tejeremos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos con un deslizado. Cortamos hebra y escondemos. En color naranja tejeremos 7 cadenas y trabajaremos desde la segunda cadena y tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el último punto vamos a tejer 4 puntos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejeremos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Tejemos una cadena y giramos nuestra pieza. En la vuelta 2 tejeremos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Haremos 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Ahora tejeremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el último punto no lo vamos a tejer en el huequito siguiente, lo vamos a tejer en la cadena para que nuestro tejido quede recto. 5. Tejemos una cadena y giramos nuestra pieza. En la vuelta 3 tejeremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer un aumento, después un punto, otro aumento, un punto, otro aumento
y seguiremos tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el último punto recordemos que lo vamos a tejer en la cadenita, no en el siguiente huequito, sino en la cadenita para que quede recto. Giramos nuestra pieza y vamos a tejer 7 deslizados. 1, que no queden apretados. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cortamos hebra y escondemos. En la vuelta 1 tejeremos un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado. De la vuelta 2 a la vuelta 3 tejeremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 8 puntos. En la vuelta 4 tejeremos 4 disminuciones. Marqué ya la primera disminución. Esta sería la segunda y seguiremos haciendo las disminuciones hasta tener 4 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto. Te recomiendo que lo hagas por las hebras delanteras. Aquí en el video lo hago tomando todo el punto, pero se dificulta mucho. Como puedes ver, batallo para que entre el gancho y hasta para sacar la hebra. Entonces se facilitaría más por la hebra delantera. Aquí estoy terminando el primer aumento. Falta el segundo aumento, que son 2 puntos en un mismo punto, pero en esta ocasión sería en la misma hebra delantera. Terminé mi aumento. Ahora toca hacer un punto. Y la vuelta terminada sería de 6 puntos. La vuelta 6 también la trabajaremos por las hebras delanteras. Vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero. Voy a hacer el segundo punto. Y ahora tejeremos un aumento, 2 puntos en la misma hebra. 1 y 2. Terminaremos la vuelta con 3 puntos. 1, 2 y 3. En total de los puntos serían 7 puntos. En las vueltas 7 y 10 tomaremos el punto completo y vamos a tejer 7 puntos en cada vuelta sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 11 tejeremos 3 puntos, ya marqué el primero, 2 y 3. Ahora toca tejer una disminución tomando las 2 hebras delanteras de 2 puntos y cerrados en un punto. Y vamos a terminar la vuelta con 2 puntos. 1 y 2. La vuelta nos queda de 6 puntos. En la vuelta 12 tejeremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 6 puntos. La vuelta 13 tejemos 2 puntos, ya marqué el primero. Vamos a hacer el segundo punto. Después tejeremos una disminución, 2 hebras delanteras de 2 puntos cerrados en un punto y terminamos la vuelta con 2 puntos. En total de la vuelta nos quedarían 5 puntos. En la vuelta 14 tejeremos una disminución tomando 2 hebras de 2 puntos cerradas en un punto. Vamos a trabajar por las hebras delanteras. Vamos a marcar también la disminución y por las hebras delanteras tejeremos 3 puntos. Vamos a trabajar por las hebras delanteras y vamos a tejer 3 puntos. 1, tejeremos el segundo y el tercero. La vuelta nos quedará de 4 puntos.
En la vuelta 15 vamos a trabajar por las hebras delanteras y vamos a tejer 4 puntos. Tejemos el primero tomando la hebra delantera, 1, 2, 3 y 4. En la vuelta 16 seguiremos tejiendo por las hebras delanteras. Empezamos tejiendo un aumento, 1 y 2. Marcamos el aumento y vamos a tejer 3 puntos por las hebras delanteras, 1, 2 y 3. En total de la vuelta nos quedarían 5 puntos. La vuelta 17 vamos a tejer tomando los puntos completos y vamos a tejer 2 puntos. Ya marqué el primero, voy por el segundo. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento, 2 puntos en un mismo punto, 1 y 2. Ahora tejeremos 2 puntos, 1 y 2, terminando la vuelta con 6 puntos en total. En la vuelta 18 vamos a tejer punto por puntos sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar cada vuelta con 6 puntos. En la vuelta 19 tejeremos 3 puntos, ya marqué el primero, 2 y 3. En el siguiente punto tejeremos un aumento, 2 puntos en un mismo punto, 1 y 2. Ahora tejeremos 2 puntos, 1 y 2. La vuelta nos quedaría de 7 puntos en total. De la vuelta 20 a la vuelta 23 tejeremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones y cada vuelta la tejeremos con 7 puntos. En la vuelta 24 tejeremos 2 puntos, ya marqué el primero, 2 y tejeremos una disminución, tomando 2 hebras delanteras de 2 puntos y cerrándolas en un punto. Y terminaremos la vuelta con 3 puntos. 1, 2 y 3. Terminamos la vuelta con 6 puntos. En la vuelta 25 tejeremos un punto, ya lo marqué. Y ahora nos toca tejer 2 disminuciones, tomando 2 hebras delanteras de 2 puntos y las cerramos en un punto. Esa es la primera disminución. Vamos a repetir tomando 2 hebras delanteras de 2 puntos y cerrándolas en un punto. Ahora toca tejer un punto. La vuelta nos quedará de 4 puntos. En la vuelta 26 trabajaremos por las hebras delanteras y vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. En la vuelta 27 seguiremos trabajando por las hebras delanteras y tejeremos 4 aumentos, 2 puntos en la misma hebra. Este es mi primer aumento y lo vamos a marcar para no perdernos en las vueltas. Vamos a hacer el segundo. El tercero.
y el cuarto. Al final de la vuelta tendremos 8 puntos. De la vuelta 28 a la vuelta 29 tejeremos punto por puntos, tomando el punto completo, sin aumentos ni disminuciones, 8 puntos. Cortamos hebra y cerramos con aguja. En la primera vuelta tejeremos un anillo mágico de 6 puntos y lo cerramos con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. 1, 2 y el aumento. Esta serie la vamos a volver a repetir, terminando la vuelta con 8 puntos. En la vuelta 3 tejeremos 3 puntos, ya marqué el primero, 2 y 3. Ahora toca el aumento. Esta serie la vamos a repetir 2 veces hasta terminar la vuelta con 10 puntos. En la vuelta 4 tejeremos una serie de 4 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 2 veces. Ya marqué el primero, 2, 3 y 4. Ahora toca hacer el aumento. Lo repetimos hasta terminar la vuelta con 12 puntos. De la vuelta 5 a la vuelta 7 tejeremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 12 puntos cada vuelta. Así es como se vería la orejita ya terminada. Cortamos hebra larga para coser. Iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 tejeremos 8 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. En la vuelta 3 tejeremos 6 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 2 veces. Ya marqué el primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora toca hacer la disminución hasta terminar la vuelta con 14 puntos. En la vuelta 4 tejeremos 6 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora haremos una disminución tomando 2 hebras delanteras de 2 puntos cerrados en un punto. Ahora tejeremos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta con 13 puntos. En la vuelta 5 tejeremos 5 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4 y 5. Tejeremos una disminución y terminamos la vuelta con 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total de la vuelta 12 puntos. En la vuelta 6 tejeremos punto por puntos sin aumentos ni disminuciones, 12 puntos. En la vuelta 7 tejeremos 5 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejeremos una disminución ahora toca tejer 5 puntos, 1, 2, 3,
4 y 5. Terminamos la vuelta con 11 puntos. En la vuelta 8 vamos a tejer 3 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 2 veces y terminamos la vuelta con un punto. Toca hacer la disminución tomando 2 hebras de 2 puntos cerrados en un punto. Ahora vamos a repetir la serie, 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Tejemos el último punto y la vuelta nos va a quedar de 9 puntos. En la vuelta 9 vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3. Ahora tejeremos una disminución, tomando 2 hebras delanteras de 2 puntos, cerrado en un punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 4 puntos. Con 1, 2, 3 y 4. La vuelta nos quedará de 8 puntos. En la vuelta 10 tejeremos 2 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 2 veces. Ya marqué el primero, hice el segundo y voy por la disminución. Repetimos la serie, 2 puntos y una disminución. Tejemos el primer punto, 2 y disminución. Terminamos la vuelta con 6 puntos. De la vuelta 11 a la vuelta 13 tejeremos punto por puntos sin aumentos ni disminuciones y en total tendríamos 6 puntos en cada vuelta. Rellenamos solamente la punta de la colita. Cortamos hebra larga para coser al cuerpo y cerramos nuestra pieza con aguja. Tejemos 3 cadenas y vamos a tejer 3 aumentos. Este es el primero. En la última cadenita hacemos el segundo. Giramos nuestra pieza y en el siguiente punto hacemos el tercer aumento. Cortamos hebra y escondemos. En color naranja empezamos con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado. En la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos, 2 puntos en un mismo punto, hasta terminar la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 3 tejeremos un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 4 tejeremos 1, 2 y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta con 32 puntos. De la vuelta 5 a la vuelta 7 tejeremos 32 puntos en cada vuelta. En la vuelta 8 tejeremos 7 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejeremos el aumento y esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar con 36 puntos. En la vuelta 9 tejeremos 8 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Haremos el aumento y esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta con 40 puntos. De la vuelta 10 a la vuelta 16 tejeremos 40 puntos en cada vuelta. En la vuelta 17 tejeremos 7 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Ahora tejeremos 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejeremos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a tejer 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La vuelta nos queda de 32 puntos. En la vuelta 18 tejeremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejeremos 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejeremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer nuevamente 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4 y terminamos la vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. La vuelta nos quedará de 24 puntos. En la vuelta 19 tejeremos un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. Rellenamos del centro y hacia los lados sin dejar huecos. En la vuelta 20 empezaremos a tejer el cuerpo. Vamos a tejer 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Esta serie la repetimos 4 veces hasta terminar la vuelta con 20 puntos. En la vuelta 21 tejeremos 4 puntos y un aumento. 2, 3 y 4. Tejemos el aumento y esta serie la repetimos 4 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. De la vuelta 22 a la vuelta 23 tejeremos 24 puntos cada vuelta, sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 24 tejeremos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Tejemos un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Tejemos un punto y vamos a tejer 2 aumentos seguidos, 2 puntos en un mismo punto. El primer aumento y el segundo. Tejemos un punto y hacemos otro aumento. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos la vuelta con 28 puntos. De la vuelta 25 a la vuelta 28 tejeremos 27 puntos en cada vuelta. En la vuelta 29 tejeremos 2 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta con 21 puntos. En la vuelta 30 tejeremos un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta tener 14 puntos. Rellenamos del centro y hacia los lados, procurando no dejar huecos. En la vuelta 31 tejeremos 7 disminuciones. Cerramos con aguja y escondemos hebras. Marcaremos el área donde van a ir los ojos. Vamos a contar desde la vuelta 15, 16, 17 y 18. Vamos a poner un alfiler. Vamos a marcar la vuelta también del otro lado. Solo es para tener una referencia de dónde van a ir nuestros ojos. De la vuelta 18 vamos a contar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Vamos a marcar la vuelta 28. Vamos a poner 2 alfileres. En este espacio van a ir los ojos. Vamos a localizar la parte media del espacio que marcamos con los alfileres y vamos a poner nuestro primer párpado, que no pase del alfiler de la vuelta 28, y lo fijamos. También ponemos el segundo párpado, lo ponemos justo al ladito del primero y lo vamos a fijar con el alfiler. Les colocamos alfileres a los lados para que no se nos muevan. Ahora colocaremos los ojos. Van a ir por debajo del párpado. Lo levantamos. Acomodamos bien que nuestro ojo quede en la vuelta 18 sin que se pase. Ya que estemos conforme de cómo nos gustaría que se viera el ojito, entonces lo vamos a fijar con alfileres. Recuerda que tus ojitos deben de quedar entre la vuelta 18 y la vuelta 28. Ahora colocaremos el bigotito y vamos a doblarlo. Y el doblez debe quedar entre los dos ojos. Y lo fijamos con un alfiler. Uno de los extremos lo vamos a llevar alrededor del ojo hasta que llegue a la orilla del párpado. Y la bolita la vamos a doblar. Lo fijamos con alfileres y hacemos lo mismo del otro lado. Así es como debería de verse. Los brazos los colocamos en la vuelta 11. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Marcamos con un alfiler para que no se nos pierda la vuelta. Y ahí colocamos los bracitos. Los fijamos con alfileres. Las piernas las vamos a poner en la vuelta 6. Vamos a contar desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta y vamos a marcar justo abajo de nuestro brazo.
Colocamos nuestra pierna y la fijamos con alfileres. Las orejas las vamos a colocar 2 vueltas arriba de los ojos, que serían la vuelta 30. Vamos a fijar el centro y ahí colocaremos nuestras orejas. Las fijamos con alfileres y deben de quedar juntas, no separadas. Así es como se deberían de ver. Ahora vamos a colocar la colita. Contaremos desde el anillo 1, 2, 3, 4 y en la quinta marcamos, identificamos la parte media del cuerpo y ahí vamos a fijar nuestra colita. Así nos va quedando nuestro Garfield ya posicionando todas sus piezas. Nos falta la nariz. Nuestra nariz irá en medio de los 2 ojos y en medio del bigotito. Lo vamos a fijar también con un alfiler. Puedes coser o pegar todas las piezas. Yo te enseño cómo yo lo hice. Pegué el ojo y el párpado lo cosí. Puse alrededor del ojito el silicón, pero no puse en medio para que sea más fácil introducir el ojo cuando ya lo vaya a poner. Recuerda que no pase de la vuelta 18. Para coser el párpado tomé un punto de la cabeza, pasé la aguja por una de las cadenitas del párpado y luego volví a pasar por la siguiente cadenita. Ahora tomaré el punto de la siguiente vuelta de la cabeza y repetiré estos pasos hasta terminar de coser el párpado. Vuelvo a pasar por la cadenita, tomo el siguiente punto de la siguiente vuelta. Haremos lo mismo en el otro ojo. Para los ojos puedes utilizar ojos de seguridad de 2 milímetros o ojos de punta que se utilizan para muñecos de felting. Con ayuda de una aguja más gruesa iremos ahuecando para que pueda entrar el ojito y podamos pegarlo. Yo me decidí por el ojo de punta, me gusta más cómo se ve. Después de ahuecar el espacio, le vamos a poner silicón y pegamos. El bigote lo puedes coser o lo puedes pegar. Yo decidí pegarlo. Lo sujeté por el medio con un alfiler, puse el silicón alrededor del ojo y lo fui acomodando y poniendo alfileres para fijarlo. Tomamos un punto de la piernita para asegurar la hebra. Vamos a meter la aguja en la vuelta 6 y vamos a sacar por el otro extremo, también en la vuelta 6. Jalamos bien la hebra, apretamos y vamos a bajar una vuelta, la vuelta 5. Y vamos a sacar la aguja por la vuelta 6 del otro lado y por el mismo punto donde habíamos iniciado. Tomamos un punto de la piernita de la última vuelta. Metemos la aguja por el mismo punto y en la vuelta 6 y vamos a sacar del otro lado. Igual en la vuelta 6 y por el mismo punto. Jalamos para apretar la piernita y quede bien sujeta. Tomamos la segunda pierna, tomamos un punto y vamos a meter la aguja por el mismo punto y por la misma vuelta. Sacamos la aguja por donde iniciamos y jalamos la hebra para apretar nuestra segunda piernita. Este procedimiento lo haremos 2 o 3 veces en cada pierna para que queden bien sujetas las piernitas y no se zafen. Al terminar pasamos las hebras hacia atrás, lo sacamos por un punto, anudamos y escondemos hebras. Para los brazos vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a meter por la vuelta 11 y vamos a sacar hacia el otro lado también por la vuelta 11.
Y para fijar la hebra voy a bajar a la vuelta 10 y voy a sacar la aguja por donde inicié, por la vuelta 11 y por el mismo punto. Tomo un punto del bracito, el mismo punto que ya había tomado, y pasaré la aguja por el mismo punto y por la misma vuelta, que es la 11, hacia el otro lado. Voy a hacer el mismo procedimiento en el siguiente bracito. Voy a tomar un punto del brazo, lo voy a pasar por el mismo punto y por la misma vuelta, que es la 11, para pasar la aguja hacia el otro lado del otro bracito por la misma vuelta y el mismo punto. Hacemos esto 2 o 3 veces en cada bracito para fijarlos como lo hicimos con las piernas. Al terminar pasamos las hebras por detrás, anudamos y escondemos hebras. Vamos a coser las orejas como lo hicimos con el párpado, tomando un punto de la cabeza y vamos a tomar el punto trasero de la orejita y el punto delantero de la orejita. Vamos a tomar los dos puntos. Repetimos, tomamos un punto de la cabeza y los dos puntos de la orejita, el que está por delante y el que está por detrás. Seguimos repitiendo, tomando un punto de la cabeza y los dos puntos de la orejita hasta terminar de coser la orejita. Para la orejita vamos a tomar un punto de la vuelta 5 a la vuelta 6 y vamos a dar unas puntadas para fijar nuestra colita. La nariz no la cosí, la pegué. Le puse un poquito de silicón y la puse en medio entre los ojos y entre el bigote. Para bordar los 3 pelitos vamos a anudar hilaza negra, lo vamos a pasar por un punto de la cabeza y cerca de la orejita vamos a sacar la hebra. Jalamos y metemos el nudo y vamos a tomar un punto y vamos a pasar nuestra aguja por el arito que se forma para hacer un nudo. Jalamos bien la hebra para que quede bien apretadito. Ya que quede bien apretadito, vamos a cortar al tamaño más o menos del primer pelito. Así bordaremos los 3 pelitos en cada oreja. Para bordar la oreja vamos a sacar la hilaza por el anillo mágico y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Metemos aguja y sacamos también por el otro lado, también en la vuelta 5. Volvemos a meter la aguja por el anillo mágico y vamos a sacar la aguja por la vuelta 4 a un punto hacia adentro. Repetimos, volvemos a meterlo por el anillo mágico y sacamos por la vuelta 4 a un punto hacia adentro. Separamos bien las hebras y vamos a volver a meter la aguja por el anillo mágico. Lo vamos a llevar hacia adentro y lo vamos a sacar por detrás de la cabeza. Cortamos y escondemos hebra. Para bordar la colita vamos a hacer lo mismo que las orejas, sacamos por el anillo mágico la hilaza, vamos a bordar líneas, vamos a contar
4 vueltas hacia abajo, sacamos por el anillo mágico y vamos a ir alternando. Hacemos una línea contando 4 vueltas hacia abajo, luego hacemos otra línea contando 2 vueltas hacia abajo y luego otra vez 3 o 4 hacia abajo para que vaya quedando una más corta que otra. Bordaremos todo alrededor de la colita. Así es como se vería ya la colita bordada. Hemos terminado de tejer a Garfield, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.